Estamos en la hoja 33, carilla B, en el segundo renglón de arriba hacia abajo. Dice la Gemara lo siguiente: Yatir Rabajá bar Rav Avia Kamed Rav Chisda, se encontraba Rabajá bar Rav Avia delante de Rav Chisda. Yatir Bekaamar Mishemed Rabbi Yohanan, y él estaba sentado estudiando y transmitió lo siguiente en nombre de Rabbi Yohanan: Anavim Shenitmeu. Si nosotros tenemos uvas que se impurificaron, es decir, una persona, también una persona impura, tocó las uvas. Al tocarlas, las impurificó. Ahora bien, si nosotros decimos que la uva está impura, entonces también el producto que estaría dentro, que es el jugo de la uva, también tendría que estar impuro, ya que es un solo cuerpo con la misma uva. Sin embargo, él enseñó la siguiente alajá y dijo: Dorjam pajot pajot mi kabetza. Él puede ir aplastando y prensándolas, tomando cantidades menores al volumen de un huevo, veyenam kasher lenesajim, y el jugo de uva que se exprime de ellos y después lo producimos haciéndolo vino, es incluso apto para ser utilizado como vino para vertir sobre el altar, sobre el mizbeach. Es decir, si bien el vino que se vierte sobre el mizbeach tiene que cumplir los más altos estándares de pureza, y aquí nosotros estamos tomando uvas que estaban impuras, no hay aquí ningún inconveniente. ¿Por qué motivo? Nosotros decimos que si bien la uva está impura, para que la uva pueda contagiar impureza a el jugo de la uva o a otro alimento, necesita tener una cantidad mínima de kabetza, una cantidad mínima de un huevo, el volumen de un huevo. Como nosotros estamos tomando uvas en cantidades menores al volumen de un huevo, entonces no tiene la capacidad de contagiarle impureza a ningún otro alimento y producto. Siendo así, dice la Gemara, Alma, nosotros vemos aparentemente que él entiende Kasabar Mashkin Mifkal Pekide, que él entiende que el jugo que se encuentra dentro de la uva es como si fuese que está depositado dentro de la uva, es decir, como si estuviese dentro de un recipiente, y no consideramos que la uva con el jugo de la uva que está dentro de él es todo una sola fruta, todo un solo contenido, sino es exactamente igual a tener el jugo de la uva dentro de un recipiente. Pero debemos agregar incluso un detalle más, porque la realidad es que si yo tuviese el jugo de la uva dentro de un recipiente e impurificamos el recipiente, el contenido que está dentro también se impurificaría. Aquí nosotros tenemos que agregar un detalle más. Al ser que el jugo de la uva nunca tuvo todavía su existencia propia, porque estuvo todo el tiempo desde su creación y su crecimiento, el jugo de la uva estuvo siempre dentro de la uva, entonces aún no es considerado en absoluto como jugo. Entonces nosotros decimos, aquí está el jugo de la uva concentrado dentro de la uva como algo aparte y separado de la uva propiamente dicha, pero de todas maneras no se impurifica, ya que todavía no tiene consideración de bebida para que pueda él recibir impureza. Ahora bien, cuando sí se debería impurificar, al momento de exprimirlas, ahí sale el jugo hacia afuera, ahí toma consideración y valor de bebida, pero en el momento que toma valor y consideración de bebida, no puede ser contagiado. Al momento de ser exprimidos, no hay la medida y cantidad suficiente de uva impura para poder contagiarle la impureza a ese jugo de uva, ya que la cantidad que nosotros teníamos es menor a un huevo y entonces no tiene la capacidad de contagiarle la impureza. Esto es lo que nos enseñó en nombre de Rav Chisda, en nombre de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, y aquí, si es así, como estás analizándolo tú, ¿por qué exiges que tenga que tomar cantidad de uva menor, inferior al volumen de un huevo? Incluso tomando la cantidad equivalente al volumen de un huevo, también tiene que funcionar de la misma manera. De Atenán, nosotros tenemos estudiado en la Mishnah, en el tratado de Taharot, Tamemet, tenemos una persona que había tenido contacto con un muerto. Él automáticamente se impurificó y de acuerdo a lo que estudiamos en el primer capítulo, en la hoja 14,
esta persona tiene una impureza de nivel Av Atum'a, que dijimos un generador de impureza puede contagiar y transmitir la impureza incluso a otras personas y a objetos. Más aún, puede impurificar uvas, aceitunas y cualquier tipo de alimento. Este Tamemet, este hombre entonces que está con la impureza de un muerto, Shesahat Zetim Arabim, que exprimió uvas y aceitunas, Kabetza, en el tamaño, el volumen de un huevo, Mejuvenet, exacto, es decir, tenía la medida exacta de un huevo, el volumen exacto de un huevo de uvas o de aceitunas, y él ahora las va a prensar. Tehorim, estas, ¿sí? Este jugo de uva que él exprime o este aceite de oliva que él obtiene de estas aceitunas está 100% puro. Aquí tenemos que explicar un poquitito más. En la situación anterior, el hombre que estaba haciendo el prensado y exprimido era una persona que estaba pura y el inconveniente estaba solamente en las uvas. Aquí nosotros estamos hablando de un hombre que él está impuro. No necesitamos que el contagio venga a través de la uva o de la aceituna. El mismo hombre que las está aplastando y prensando, él las impurificaría. Por eso, nosotros tenemos que decir aquí que el hombre está utilizando una tabla de madera para aplastarlas y prensarlas. Él no tiene contacto directo con las uvas, sino él coloca una tabla de madera lisa arriba de las uvas y él aplasta sobre la tabla de madera. La tabla de madera, al ser justamente de madera y no tener ninguna cavidad, es lisa, no recibe impureza, no se impurifica. En ninguna situación se impurificaría. Entonces, esto se mantiene como un aislante entre él y el jugo de la uva. Entonces, cuando él prensa las uvas, si bien las uvas están impuras, el jugo de uva, como dijimos anteriormente, no tiene ninguna impureza porque todavía no era considerado como una bebida, ya que no existió nunca en la práctica como jugo. Entonces, si bien tiene exactamente la cantidad, el volumen exacto de un huevo, de todas maneras, al momento de exprimirlo, quita de su volumen. Ya no quedó volumen de un huevo en las uvas, porque al prensarlas se disminuyó su volumen. Y en ese momento que se disminuyó su volumen y se fabricó el jugo de la uva, ya no tenemos tampoco la cantidad exacta de un huevo para que pueda contagiarnos. Entonces vemos claramente en esa Mishnah que incluso teniendo la cantidad de un huevo, el volumen de un huevo, también es posible y factible hacerlo. Entonces, ¿por qué aquí Rabbi Yohanan, él tuvo que decirnos que tenemos que tomar menor al volumen de un huevo para hacer este procedimiento? Contesta la Gemara y nos dice Atam de Iavad. Ahí estamos hablando si ya lo hizo. Si este hombre impuro prensó las uvas teniendo el volumen de un huevo, es verdad, no se impurificó el jugo de uva. Estoy de acuerdo. Ajá, leja tejilá. Aquí lo que el Rabbi Yohanan está hablando es qué es lo que nosotros podemos hacer a priori e intencionalmente a sabiendas de toda esta situación. ¿Qué es lo que cambia? Si de todas maneras estamos diciendo que no se impurifica, ¿cuál sería el inconveniente? ¿Por qué no permitiríamos a priori que él pueda hacer esto también? Que será Dilma Atermevadio Térmica Betza. Ahí nos dice la Gemara, el motivo es muy sencillo. Si nosotros le vamos a permitir con el volumen exacto de un huevo, con que él tenga un poquitito más, una medida apenas superior al volumen de un huevo, ya estaríamos en un inconveniente, ya que ni bien comienza a exprimir la primera gotita de jugo de uva que salga, ya se va a impurificar, porque todavía hay volumen de un huevo, porque había apenas un poquitito más. Entonces la primera gotita que sale, ella sí se impurificaría a través de las uvas, y esa gotita impura se mezcla luego en todo el resto del jugo de uva que sale y purifica absolutamente todo, quedando todo mezclado e impuro. Por lo tanto, nosotros no nos podemos arriesgar, dice la Gemara, a permitirle tomar la cantidad exacta del volumen de un huevo, sino le decimos que tome menos cantidad. Por eso el Rabbi Yohanan fue precavido y se cuidó de decir exclusivamente menos del volumen de un huevo.
Amar de Rab Chisda. Reaccionó Rab Chisda y le dijo lo siguiente. Man Rabbeja. ¿Quién va a hacer caso, a ser obediente a lo que tú estás diciendo y estás diciendo tu maestro Rabbi Yohanan? Este concepto que tú estás innovándonos de que el jugo de uva que está dentro de la uva no es parte de la uva, nadie lo va a tomar en cuenta y lo va a aceptar. Vejí, tum ashebaen, leejalalja. ¿A dónde se desvaneció la impureza que ellos tenían? El jugo de la uva es parte de la uva. Y si la uva está impura, todo su contenido es exactamente igual a la uva. Es todo impuro. ¿Cómo tú puedes decir que se desvaneció la impureza que ellos ya tenían? Alma, Kasabar Mashkin Mibla Belie. Vemos claramente que Rab Chisda comprende que el jugo es considerado algo absorbido dentro de la misma fruta, no como algo independiente. ¿De qué va de itmule? Ujla, y hacer entonces que se impurificó la comida, se impurificó la cascarilla de la uva, itmule mashkin, también se impurificó automáticamente también su jugo. Amarle, le retrucó y le dijo, tú estás equivocado. ¿Acaso tú no compartes el concepto que el jugo de uva se considera algo independiente depositado dentro de él? Acabo yo de traerte una Mishnah que decía claramente que aquel hombre que estaba impuro, si él aplasta y prensa, como dijimos, con una tabla de madera, uvas o aceitunas del volumen exacto de un huevo, el jugo de uva y el aceite que se desprende de ellos está puro. ¿Cómo vas a explicar y justificar eso? De acuerdo a tu interpretación, una vez que las uvas y las aceitunas se impurificaron, ya que el hombre había tocado las uvas y las aceitunas y las colocó para prensar, ya están ellas impuras, entonces también el contenido de ellas es impura. ¿Cómo es posible que el aceite de oliva y el jugo de uva que exprime de ellas se pueda considerar 100% puro? Le contestó Rab Chisda lo siguiente. Y Amalta Bishlama, perdón, Megamá termina de analizar y dice así, y Amalta Bishlama Mifkad Pekide, está bien, si nosotros interpretamos que es algo independiente y algo aislado, Mishumaji Teorim, por eso podemos considerarlas que están puras. El Ayamalta Mibla Belia. En cambio, si tú dices que están absorbidas y son un solo conjunto con la uva, Amai Teorim, ¿por qué lo vas a considerar que está puro el jugo y el aceite de uva correspondientes? Amarle, le contestó Rab Chisda lo siguiente. Aquí sabes cómo estamos hablando. Esta uva y esta aceituna que está prensando nunca se impurificaron, ni siquiera con el contacto de este hombre impuro. ¿Por qué? Porque los alimentos, nos dice la Torá en la Perashá de Shemini, que los alimentos para que ellos reciban impureza necesitan haber sido optimizados previamente, como estudiamos en el primer capítulo, con alguno de los 7 líquidos. Una comida, si no tuvo contacto previamente con agua, aceite de oliva, vino, sangre, no se va a hacer apto para recibir impureza, no se le contagia la impureza. Estas uvas y estas aceitunas que tomó este impuro en sus manos eran aceitunas o uvas que no habían tenido contacto previamente con ninguna de las 7 bebidas que los optimizan a recibir impureza. Por lo tanto, incluso que las tiene en su propia mano, este tamemet, este hombre impuro con pureza generadora, ¿sí?, igualmente no les contagia ninguna impureza. Entonces, vino ahora, así como estamos explicando, lo que dice la Mishnah, dice Rab Chisda, este hombre impuro tomó las aceitunas, que están perfectamente puras, o sea que no tuvieron optimización para contagiarse, las colocó, puso una tabla de madera y ahora las prensa y las aplasta. Entonces, ¿qué pasaría acá? Leemat mitkashre. ¿Cuánto se harían estas aceitunas o estas uvas aptas para impurificarse? Legisahit leu, al momento de ser prensadas y aplastadas.
ahí se va a despedir el aceite o el jugo de uva que está dentro de ellas, y al tener contacto con su propio jugo de uva o aceite, se optimizaría para recibir impureza. Quizás Hitleu, al momento de ellas haber sido aplastadas, Batzir Lehu Shiura, se disminuye la cantidad, el tamaño, el volumen de un huevo que tenían, se disminuye, y al disminuirse ese volumen, entonces no se hacen aptas para recibir la impureza. También, para optimizarse a impurificarse, necesitan tener una medida mínima de el volumen de un huevo. Y como aquí no lo tienen, no se van a impurificar. Incluso, y aquí tenemos, ¿sí?, un hidush, ¿sí?, tenemos que agregar una novedad, incluso que él mismo lo esté prensando sin una tabla de madera, tampoco se impurificarían. Bien, ya que estas aceitunas no se optimizaron a recibir la impureza. ¿Para qué si necesitamos la tabla de madera? Necesitamos la tabla de madera para que no se impurifique el aceite con el contacto del impuro, ya que si el mismo hombre con sus pies al prensar estaría tocando el aceite o el jugo de uva, él mismo no se impurificaría. Pero para las aceitunas y las uvas, ellas no necesitamos el aislamiento de la tabla de madera, ya que no se optimizan teniendo una cantidad menor a el volumen de un huevo. Y le dice más, de hilate mahaji, porque si tú no vas a decir de esta manera que está el líquido absorbido y son parte integral de la uva y de la aceituna, a detaña, aquello que nosotros estudiamos, además de domé, nosotros anteriormente vimos en clases anteriores que cuando se había impurificado la terumá y nosotros teníamos que analizar cuando un yehudí comió de la terumá impura, que dijimos que él debe pagar, debe reponer con otras frutas la misma cantidad o el mismo valor y el 25% más de lo que él había consumido. Encontramos la discusión entre los Tanaim y en un momento utilizó como argumento Rabbi Yohanan ben Nuri, le dijo a Rabbi Akiva, escucha, ¿qué diferencia hay entre el que come terumá impura en Pesach, el que come terumá hametz en Pesach, aquella persona que consume terumá impura, aquella persona que consumió sin querer terumá impura? Nosotros decimos que igualmente él debe resarcir y reponer lo que él consumió, a pesar de que no estaba apto para el consumo. También ahora debemos hacer lo mismo. Por más que en Pesach no tiene ningún valor porque no se puede consumir, igualmente hay que reponérselo. Le dijo ahí, además de Domé, le dijo el Akiva, esto sabes a qué se compara, le terumá tutim va'anavim, shenitmea. No es comparable con cualquier terumá impura. Cualquier terumá impura todavía la persona puede utilizarla para caldear y utilizarla como si fuese leña. En cambio, si lo que se impurificó fueron tutim, va'anavim, se impurificaron frutillas o uvas de terumá, shenitmea, que se ven impurificados, she'en lo heter achilá, lo heter saká. Ahí no hay posibilidad de consumirlas porque están impuras, ni tampoco existe utilizarlas como combustible, ya que ni las frutillas ni las uvas son productos combustibles. Ahí no hay absolutamente nada para hacer con ellas y no se debe reponer absolutamente nada de la terumá que se consumió porque ya igualmente no se podía tener ningún provecho de ellas. Así le había contestado Rabbi Akiva, Rabbi Yohanan ben Nuri. Dice la Gemara, de acuerdo a lo que tú estás explicando, que el jugo de la uva es algo aislado e independiente y no está impuro. Cuando entonces nosotros tenemos uvas de terumá impuras, hay manera todavía de salvar el producto. Es verdad, la uva propiamente dicha no la voy a poder consumir, pero podemos hacer de acuerdo a lo que tú estás planteando, existen posibilidades incluso de consumirla. De acuerdo a lo que tú estás diciendo, nosotros podemos tomar ahora esas uvas de terumá TMA en cantidades menores al volumen de una becha, las prensamos
con una tabla de madera y el jugo de uva que vamos a obtener se va a considerar 100% puro. De hecho, has dicho que incluso se le puede utilizar para vertir sobre el altar. Siendo así, entonces seguro que podemos utilizar el mismo procedimiento y consumir ese jugo de uva. ¿Por qué entonces le dijo no hay posibilidad de consumirlo ni utilizarlo como combustible? Sino, vemos claramente lo que yo estoy diciendo, dice Rav Chisda, que no se considera aislado y cuando se impurificó la uva, está impurificado su contenido también. Amar Rabá, le contestó Rabá y le dijo, no, ahí hay una respuesta. Realmente se podría hacer eso que tú estás diciendo. Existiría la posibilidad de rescatar y salvar el jugo de uva. Pero, ¿qué será? Dilma Atebeuli de Takalá. El motivo que no permitieron obrar de esta manera y salvar las uvas de Terumat Meá es porque mientras él esté prensando y aplastando las uvas, tenemos miedo que venga a comer alguna de ellas. Y esas uvas seguro que no se pueden comer porque las uvas son terumá impura y terumá impura no se puede consumir. El producto que sale sí está apto para ser consumido, pero si llegan a comer alguna de las uvas, estaría infringiendo una prohibición de la Torá. Por lo tanto, no le permitimos realizar este procedimiento y a eso se refirió cuando dijo no hay lo que hacer con ellas, no se las puede consumir, porque no se puede obtener de ellas tampoco el jugo de uva, ya que Jajamín prohibieron el procedimiento por miedo a que uno venga a comer de las uvas propiamente dichas. Amarle a Abayé, le dijo a Abayé, mi hija de Takalá, ¿acaso nosotros sospechamos que él pueda llegar a venir a comerlas? Vea Tania, nosotros tenemos estudiado que se puede utilizar pan y aceite de terumá, shenitmet, que se impurificaron como combustible. Yo puedo formar una fogata y en la fogata esta utilizar pan o aceite de oliva de terumá que se impurificaron sin problema. Y no sospechamos que en el interín él venga a tomar de ese aceite de oliva o venga a comer de ese pan del terumá que se impurificaron. Vemos entonces que no sospecharon y no tuvieron miedo que la persona en el interín venga a consumir de la terumá impura. Porque entonces aquí tú dices que sí van a tener sospechas que vengan a consumir de las uvas que están aplastando. Amarle le contestó y le dijo, no estás diciendo correcto. Ahí es verdad que le permitieron utilizar al aceite y le permitieron utilizar el pan impuro, pero bajo circunstancias y utilidad específica. Pat, zarik lebanaitzim. El pan le permitieron utilizarlo en la fogata solo si él lo lanza dentro de la fogata. Ya tenemos toda la madera y con el carbón encendido. Ahí le decimos, puedes agarrar ahora pan de terumá y lanzarlo como leña dentro de todo eso. ¿Por qué? Una vez que nosotros lo lanzamos, ya no hay sospecha que venga a consumirlo. Inmediatamente se mezcla, se ensucia con la tierra, con la ceniza y queda maús, queda despreciable para ser consumido. Por eso permitieron, y en esa situación específica permitieron, ya que ahí no hay sospecha que puedan venir a consumirlo. Y también, cuando hablamos de el aceite de terumá, que también podía utilizarlo, es solo cuando él lo coloca en un recipiente que estaba muy sucio. Y entonces, una vez que colocamos el aceite de oliva dentro de un recipiente sucio, ya a la persona le causa rechazo el querer utilizar ese aceite. Y solo bajo esa circunstancia permitieron. En cambio, nuestra situación puntual, que nosotros estamos hablando de uvas que están en perfecto estado, y él ahora va a prensar para obtener el jugo de uva, entonces tiene que ser todo en recipientes limpios e higiénicos, para poder obtener el jugo de uva que él quiere consumir. Entonces, si él va a querer consumir el jugo de uva, tenemos también la sospecha que venga a agarrar de alguna de las uvas y consumirlas. Por eso, no se permite realizar ese proceso. Quiere decir que nosotros podemos mantener en pie las palabras que dijo Rabbi Yohanan, que realmente el jugo de la uva se considera aislado y no se impurifica. Y existiría
teóricamente la posibilidad de rescatar también las uvas de terumá que se impurificaron. Solo que tenemos una restricción de nuestros jajamim de no prensarlas, porque ahí estamos corriendo el riesgo de que puedan venir a consumir de la uva que ya está impura, y ahí estaríamos en una falta de la Torah. Continúa la Gemara con un detalle más. Gufa, vamos a analizar propiamente dicho lo que acabamos de estudiar. Dijiste recién tú que se puede utilizar pan o aceite de oliva de terumá que se hayan impurificados a modo de leña. Abayé Amar Meshemet de Hizkiah. Así dijo Abayé en nombre de Hizkiah. Rabá Amar de ver Bishak Bar Marta. Amar Rabuna. Y por su parte Rabá dijo en nombre de estos otros dos jajamim. Los Anuel Apat. Esta permisión es exclusivamente tratándose de pan de terumá que se impurificó. Abarjite, no. Pero si se tratan de granos de trigo de terumá que se habían impurificado, no está permitido. Sheme yabo baendi de takalá. Ahí sí, tenemos sospecha y miedo que la persona pueda llegar a venir a consumir de los granos de trigo. Los granos de trigo en el fuego se tuestan y la gente solía consumirlos. Un grano de trigo no se arruina cuando se mezcla con la ceniza. Al ser muy sólido, es perfectamente fácil con las manos, con los dedos solamente, sacudirle y quitarle la pequeña cantidad de ceniza que le pudo haber quedado pegado al grano, si es que se le pegó, ya que está seco, y entonces sí tenemos la sospecha y el miedo que venga a consumir del grano de terumá que ya estaba impuro y está prohibido de consumir. Esto es lo que transmitieron tanto Abayé como Rabá, cada uno en nombre de otro jajam, de otro sabio. Rabbi Yohanan Amar. Por otro lado, Rabbi Yohanan dijo, Afilú hite, incluso trigo está permitido, incluso trigo de terumá que se impurificó, está permitido lanzarlo dentro de la fogata. De Amay. ¿Y por qué? Pregunta la Gemara. Nihush, Dilma Atebaen de Takala, ¿por qué no sospechamos que pueda llegar a tropezar con una prohibición y comer alguno de estos granos? Contesta la Gemara que de Amar Rab Hashem, como explicó Rab Hashem en otra situación, Beshelikata Umeisata, que él los hirvió primeramente y luego los lanzó. Es decir, yo ya tengo el grano de trigo impuro y ahí, así como está, no permito utilizarlo para combustible, como combustible dentro de la fogata, exigió que previamente lo hierva y ahí lo lance. Una vez que está hervido, ahí sí, al lanzarlo, va a quedar completamente maús, va a quedar completamente asqueroso, ya que va a quedar todo sucio con la ceniza pegajosa y nadie va a venir a consumirlo. Así dijo Rab Hashem. Ajanamé, Beshelikata Umeisata. Aquí también vamos a decir que estoy hablando en esa misma situación, que estando hervido se lo lanza y entonces no tenemos sospecha que va a venir a comerlo. Y la Gemara termina diciéndonos, Veja Itmar de Rab Hashem. ¿Dónde fue dicho esta aclaración de Rab Hashem que tenía que estar previamente hervido y ensuciado? De Amar Biavin Bar Abaja Amar Bishak, sobre aquello que había dicho Biavin Bar Abaja en nombre de Bishak. Abba Shaul Gabal Shelbet Biaya. Abba Shaul era quien preparaba las masas en la casa de Rebbi, en la casa de Rebbenu Akadosh. Rebbenu Akadosh, él era muy cuidadoso de todos sus alimentos, consumirlo con la máxima pureza. ¿Quién era entonces el que se dedicaba a formarle las masas y cuidar todos los detalles legales, alágicos, relacionados con la pureza e impureza? Era Abba Shaul. Ellos lo que hacían era comprar granos de trigo de terumá que se habían impurificado, que ya no pueden ser consumidos por los Kohanim y solo se puede utilizar para quemarlos, deben ser quemados. Él los compraba en un precio barato, ya que no se los puede consumir, y con eso calentaban el agua para preparar las masas, todo con pureza. La luz baen isa betara, para poder formar una masa toda con pureza. Y si bien en el interín que estaban calentando el agua con estos granos de trigo a modo de leña, como
no sospechaban. Amai, ¿por qué permitían? Porque no sospechamos que iban a venir a consumir de esos granos de trigo de turma que se purificaron. Amaramashe, Beshelikatá, Umaisatá. Sobre eso fue que dijo Ramashe, que estaban previamente hervidos y ensuciados. Entonces no hay sospechas. Y así, como dijo Ramashe en esa situación, así también vamos a decir nosotros lo mismo en esta otra situación que estábamos discutiendo. Por lo tanto, vemos que sí, en rigor, existe la sospecha que la persona va a venir a consumirlo y por eso nosotros no podemos permitir, salvo situaciones y circunstancias muy específicas en las que no está la sospecha que la persona va a venir a comerlo.